Hola amigos. Bueno, me faltaba hablar de una cosa que no hemos hablado, de los sindicatos. Sí, los sindicatos. Que me pregunto yo, ¿qué pintan? ¿O qué defienden? Y cuando digo eso, lo digo porque muchas veces estos sindicatos dicen que luchan por convenios, que luchan por los trabajadores, que luchan por las mejoras sociales y económicas de los trabajadores. Eso dicen. Sí, cuando llega el 1 de mayo, pues como digo yo, nos sacan a la calle uniformados, ¿no? Con banderolas y todo eso, como si fuéramos rebaño. Y aparte de eso, como si fuéramos rebaño, nos llevan como si fuéramos de fiesta. Muchas veces digo es como si iríamos a la romería del pueblo, ¿no? Bueno, pues vamos allí y cantamos, bailando y ya está. Pero muchas veces, amigos, yo creo que tenían que hacerse una pregunta. Y una pregunta que es muy fácil. Y una pregunta que no hace falta ser, pues como yo he dicho muchas veces, ningún economista ni ningún catedrático en economía. Si realmente nos defienden tanto como dicen, si realmente defienden los convenios como ellos dicen, si realmente luchan por sueldos dignos, ¿no? Para los trabajadores y luchan por unas condiciones favor, ventajosas para los trabajadores, ¿cómo es que esos mismos sindicatos hoy por hoy permiten un Estado dictatorial económicamente y socialmente? ¿Y cómo es que lo permite? Y la cosa, amigos, no queda ahí. La cosa es mucho más gorda. Estos mismos sindicatos, ¿no? Que dicen luchar, ¿eh? Están acertando un Estado, ¿eh? Llamado democrático, pero que es un Estado que, como se está demostrando últimamente ante algunas protestas, como es la de los indignados, se vuelve represor. Represor ante una protesta social y económica y política de una gente que está harta ya de tanto chorizo y delincuente en este país. Pero volviendo a los sindicatos, resulta que estos sindicatos son los primeros que permiten sueldos de miseria. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué pasa? ¿Van de compadreo con el poder económico? Porque de otra forma no se entiende esto. Yo no entiendo que unos sindicatos que dicen muchas veces que hacen negociaciones con la patronal, ¿no? Que realmente sean sindicatos que nunca, nunca, en ninguna manifestación, en ningún discurso de sus secretarios, yo nunca les he oído hablar de justicia económica y social. No, no, nunca les he visto hablar. Nunca. Entonces, eso ya, am- amigos, es
para sospechar y están bajo sospecha, porque es así. A mí me gustaría saber si estos sindicatos, si sus direcciones, porque en la base puede haber buena gente, y la hay. Lo que pasa que desgraciadamente son gente equivocada. Equivocada. Que creen que estos sindicatos lo van a hacer. No. Estos sindicatos no lo van a hacer. Pero volviendo al tema, es que estamos hablando, nunca les he oído hablar de justicia económica y social. No, nunca les he visto hablar. Nunca. Ellos forman parte de este Estado llamado Estado de Derecho y llamado Estado democrático. Y lo peor de todo es que ellos lo apoyan y lo avalan. Porque no hace poco dijo en un discurso que salió además en televisión, en el que uno de los dirigentes, no sé si era de comisiones UGT, decía que vivíamos en el estado del bienestar. Claro, cuando hablan del estado del bienestar social, como llegaron a decir eso, que eso me parece el mayor disparate que se puede decir, me imagino que sería a la situación social y económica de ellos, porque ellos al fin y al cabo se han sentado en un sillón y se parecen un poco a los políticos, ¿eh? Entonces se parece un poco a los políticos y entonces ahí está el tema. Pero el tema que más bien es que estos mismos sindicatos permiten la explotación laboral, ¿no?, de la persona. Permiten que las empresas, la mayoría de las empresas y la mayoría de los trabajadores estén cobrando 700 y 800 euros. Alguno más, pues pueden cobrar pues 1200, 1300 o 1400. Entonces, eso se está permitiendo. Entonces, ¿cómo es posible? Entonces, ¿para qué se mantienen estos sindicatos? Parece muchas veces, como digo yo, oficinas del gobierno. Sí, parecen las oficinas del gobierno. Además, a mí me hace mucha gracia cuando hablan y dicen que entre el explotador y el explotado tiene que haber tiene que haber un diálogo, pero a mí me gustaría saber en qué diálogo se hace y en qué condiciones, porque claro, entre un explotado y el explotador, creo que la única solución que tiene que haber es una justicia económica y social. Es lo que tiene que haber. Otra cosa no puede haber. Paz social, como ellos hablan muchas veces, y económica sí, pero justa. No la paz social que ellos hablan, o el entendimiento, o el acercamiento, como ellos muchas veces hablan de la patronal y las llamadas fuerzas sociales, que yo no sé, como he dicho al principio, que a quién defienden, no lo sé, realmente no lo sé,
Entonces me gustaría saber, pues eso, ¿a quién defienden? ¿A quién defienden? Además ya es hora de que los trabajadores despierten y dejemos de ser unos borreguitos, donde unos pastores sindicales nos están llevando por donde ellos quieren. Es que estos sindicatos actuales son sindicatos que son peores que los sindicatos amarillos de aquella época. No defienden a nadie. Ellos están dentro del sistema económico, ¿no? Y entonces empiezan a formar parte del poder económico. Estos sindicatos que tenían que ir muchas veces de encender la mecha van de apagafuegos. Y entonces al ir de apagafuegos no vamos a ninguna parte. Es igual cuando se celebra el 1 de mayo. La fiesta de los trabajadores, pero ¿qué fiesta? Será la fiesta de la explotación laboral. Eso sí que es lo que ellos tenían que hacer, celebrar. A mí me hace gracia cuando las manifestaciones o las concentraciones que ellos programan tenían que ser concentraciones políticas, reivindicativas. Y no, y como he dicho anteriormente, parecen las fiestas de mi pueblo. Sí, ya vamos bailando, vamos tocando, vamos bebiendo, vamos poniendo música. Todo menos concienciar a la gente políticamente. Pues claro, no interesa, ni a ellos, porque ellos son los primeros que no les interesa enfrentarse con el poder económico. Son los primeros, porque son sus auténticos aliados. Porque yo me atrevería a decir que son los traidores, son los mencheviques. Sí, 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 porque ellos son peores que la patronal, peores que la clase empresarial, peores, porque ellos están para defender a los trabajadores, para defender convenios justos, y para defender de verdad a los trabajadores, con sueldos dignos y con sueldos que el trabajador pueda vivir, y no con pactos, convenios que lo único que hacen es someter al trabajador a la clase empresarial. Por eso, amigos, creo que ya es hora de que despertemos. Los sindicatos de hoy son agentes de ellos. Y si no, está muy claro. Muy claro. A ver cuándo estos llamados defensores de la clase obrera han defendido al trabajador, han hablado de una justicia social y económica. A ver cuándo han cogido y han ido contra la explotación laboral. A ver cuándo han ido contra los sueldos de miseria. A ver cuándo han ido. Yo todavía no he visto que hayan hecho ninguna manifestación ni concentración en contra de la explotación laboral, ni en contra de los sueldos de miseria, ni hacer luchas. No, ni proyectos. No, ¿qué va? De vez en cuando, como os he dicho al principio, nos sacan de recreo, nos sacan a pasear, a darnos una vuelta para que eso nos dé el aire. Y luego, pues nada, decir discursos bonitos como hacen los políticos, palabras bonitas, pero al final nada de nada. Bueno, amigos,